Mushoku Tensei, volumen 3. Niñez, aventureros nivel básico. Capítulo 4. Los fundamentos de la confianza. Si tuviera que describir la antigua aldea de Roxy en una palabra, sería pobre. Había menos de 20 hogares. Fue un poco difícil describir los edificios en sí, parecía que simplemente cavaron en la tierra y luego cubrieron el agujero con algo que se parecía al caparazón de una tortuga. Era obvio de un vistazo que las técnicas arquitectónicas en uso aquí no eran tan avanzadas como las del reino Asura. Por otra parte, incluso si hubieras traído a un equipo de constructores Asuran aquí, probablemente no habrían logrado hacer nada mejor. Después de todo, no parecía haber madera con la que trabajar. El pequeño campo que había divisado desde fuera de la puerta estaba bordeado por ordenadas hileras de plantas frondosas y marchitas. Honestamente, parecía que todas estaban medio muertas. Algo preocupante. Desafortunadamente, el diccionario de la lengua demoníaca no había incluido mucha información detallada sobre agricultura. Todo lo que pude recordar fue una breve mención de que sus verduras tendían a ser amargas y desagradables. Aparte de los cultivos en sí, también había algunas flores con dientes alarmantes que crecían en los mismos bordes del campo. Tenían un gran parecido con las plantas mortales que se sabe que se esconden dentro de las tuberías verdes en una determinada serie de videojuegos, pero parecía plausible que fueran en realidad algún tipo de animal, dada la forma en que rechinaban audiblemente sus feos y desiguales colmillos. Presumiblemente, los habían colocado allí para proteger las cosechas de los animales hambrientos. Cerca de la valla del pueblo, un grupo de jóvenes se movía afanosamente alrededor de un fuego. Parecía un grupo de niños de secundaria en un viaje de campamento, pero parecían estar concentrados en cocinar una sola comida enorme. Aparentemente, prepararon sus comidas en una olla grande y luego distribuyeron porciones a todos los aldeanos. Casi no había hombres alrededor. Me di cuenta de algunos niños que aparentemente eran niños jugando, pero aparte de Rowan y el anciano, los adultos eran todas mujeres. Es de suponer que los demás se habían marchado a asegurar la cena de mañana. Por lo que recordaba, los hombres realizaban la mayor parte de la caza en estos pueblos, mientras que las mujeres cuidaban de sus hogares. ¿Qué tipo de presa hay para cazar por aquí, Ruiger? Yo pregunté. Monstruos, respondió. Esa respuesta probablemente era perfectamente cierta, pero se sentía un poco carente de detalles, como un pescador que te dice que pesca pescado para ganarse la vida. O bien, supongo que tendré que presionar un poco más. ¿Esas conchas en la parte superior de sus casas también provienen de monstruos? Esas vienen de las tortugas grandes. Sus cáscaras son duras y su carne es deliciosa. Incluso puedes hacer cuerdas de arco con sus tendones. ¿Entonces esos son los principales objetivos de los cazadores? Sí. Una tortuga sabrosa, ¿eh? Era un poco difícil imaginarse una lo suficientemente masiva como para caber en estos caparazones. El que cubría la casa más grande del pueblo tenía que tener al menos 20 metros de largo. Mientras ese pensamiento pasaba por mi cabeza, Ruigerd y Rocus entraron en ese mismo edificio. Una cosa nunca parecía cambiar, sin importar dónde terminara, el tipo a cargo siempre tuvo la casa más linda. Con su permiso. Gracias por invitarnos. Murmurando algunas palabras vagamente educadas, Eris y yo entramos también. ¡Wow! El interior del refugio era mucho más espacioso de lo que hubiera imaginado desde fuera. Su piso estaba cubierto de pieles y las paredes estaban decoradas con coloridas obras de arte. Un fuego ardía en un agujero en el centro de la habitación, iluminando el interior bastante bien. No había habitaciones separadas ni paredes divisorias. Por la noche, probablemente te envuelvas en una piel y te acurrucas junto al fuego. Noté varias espadas y arcos colocados cuidadosamente cerca de las paredes exteriores. Ciertamente se notaba que se trataba de una comunidad de cazadores. Por alguna razón, las dos chicas que habían seguido al mayor hasta la puerta no nos siguieron al interior. Bueno, entonces, escuchemos su historia, dijo Rocus, dejándose caer junto a la chimenea. Ruigerd tomó asiento directamente frente al anciano. Me senté con las piernas cruzadas al lado del súper. Miré hacia atrás, buscando a Eris, y la encontré parada torpemente cerca de la entrada, sin saber qué hacer. ¿Nos sentamos en el suelo?
¿Incluso dentro de la casa? Nos sentamos en el suelo todo el tiempo durante la práctica de espada, ¿no? Hmm. Sí, supongo que tienes razón. En realidad, Eris no era del tipo que se ponía demasiado nerviosa por este tipo de cosas. Probablemente estaba desconcertada por la diferencia entre cómo funcionaban las cosas aquí y lo que había aprendido en sus lecciones de etiqueta. Al verla caer al suelo, me encontré un poco preocupado de que la niña pudiera olvidar por completo el concepto de modales para cuando regresáramos a casa. Sacudiendo mi cabeza levemente, me volví para enfrentar al anciano Rocus. Comencé diciendo mi nombre, edad, profesión y lugar de residencia, luego le expliqué que Eris era mi alumna y la hija de una familia noble. También dejé en claro que habíamos sido enviados muy repentinamente a este continente por eventos fuera de nuestro control. Decidí no mencionar todo el asunto del dios humano. No tenía forma de saber cómo veía el Migurda a esa deidad en particular, y lo último que necesitaba era marcarme como el mensajero de un dios maligno. Bueno, ahí lo tienes. Murmuró Rocus, acariciando su mandíbula con la expresión pensativa de un niño de secundaria meditando sobre algún complicado problema de álgebra. Ya veo. Mientras esperábamos a que tomara una decisión, noté que Eris comenzaba a cabecear. Se veía lo suficientemente enérgica unos minutos antes, pero tal vez la caminata había pasado factura después de todo. No fue realmente sorprendente, este tipo de viaje era nuevo para ella y parecía que nunca se había vuelto a dormir la noche anterior. Probablemente la niña se estaba quedando sin energía. Eris, puedo manejar la conversación, le dije. ¿Por qué no duermes una siesta? ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Creo que simplemente te envuelves en una de las pieles. Pero no hay almohadas. Oye, mi regazo está disponible, dije, dándome una palmada en los muslos con una sonrisa. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que puedes apoyar la cabeza en mis piernas. ¿En serio? Bueno, gracias. Normalmente, Eris habría levantado un alboroto real ante la misma sugerencia, pero parecía que estaba demasiado somnolienta como para importarle. Sin mucha vacilación, dejó caer la cabeza en mi regazo. Por un momento, su rostro se tensó y apretó los puños, pero una vez que cerró los ojos, se quedó profundamente dormida en cuestión de segundos. La niña debe haber estado muy agotada. Aproveché la oportunidad para acariciar suavemente su largo cabello rojo, y ella se retorcía un poco mientras dormía. Después de un momento, me di cuenta de que Rocus me estaba mirando desde el otro lado de la chimenea. Había una sonrisa cálida y divertida en su rostro. No pude evitar sentirme un poco cohibido. Ah, ¿qué pasa? Ustedes dos ciertamente parecen llevarse bien. Oh. Sí, absolutamente. Dicho esto, todavía estábamos en modo sin tocar por ahora. La pequeña dama aquí tenía algunas ideas firmes sobre el tema de la castidad, y no estaba dispuesto a faltarle el respeto. En cualquier caso, ¿cómo planean regresar a casa? Había ido directamente a la misma pregunta que Ruillard había planteado la noche anterior. Viajaremos a pie, ganando dinero sobre la marcha. ¿Crees que un par de niños pueden ganar lo suficiente para mantenerse a sí mismos? En realidad, planeo manejar esa parte por mi cuenta. No es que yo fuera exactamente inteligente en las calles, pero no podía esperar que una niña rica y protegida como Eris se enfrentara a las realidades prácticas aquí. No estarán solos, intervino Ruillard. Yo iré con ellos. Definitivamente sería reconfortante tener a este tipo de nuestro lado, pero el asunto del dios humano seguía siendo un motivo de preocupación. No importa cuánto quisiera confiar en él, probablemente era mejor para nosotros ir por caminos separados en este punto. Por lo que sabía, era una bomba de tiempo. Dicho eso, ¿cómo se suponía exactamente que iba a rechazar esta oferta? Antes de que pudiera pensar en algo, el mayor Rocus expresó su propia desaprobación. ¿Y para qué serviría eso, Ruillard? ¿Qué quieres decir? Ruillard respondió con el ceño fruncido. Voy a mantener a estos dos a salvo y los llevaré de regreso a su casa. Rocus suspiró. Pero no puedes entrar a ninguna ciudad, ¿verdad?
Oh. Espera, ¿qué? ¿No puede entrar a las ciudades? Piensa en lo que podría pasar si te acercaras a una ciudad con estos niños. ¿Recuerdas lo que pasó hace 100 años, no? Cuando la guarnición te persiguió y formó un escuadrón para cazarte. ¿Hace 100 años? Bueno, sí, tartamudeó Ruiger. Pero, podría esperar solo afuera. ¿Y no sabes nada de lo que les ocurrirá a estos dos dentro? Esa no es forma de mantenerlos a salvo, dijo Rocus, sacudiendo la cabeza con exasperación. Ruigert hizo una mueca y apretó los dientes. Aparentemente, los super eran tan temidos y odiados en el continente demoníaco como en Asura. ¿Realmente habían formado un escuadrón completo solo para cazar a un solo hombre? Eso parecía algo excesivo. Pensarías que es un monstruo salvaje. Si algo les pasara dentro. ¿Sí? ¿Qué harías? Yo iría a rescatarlos, incluso si tuviera que matar a todos los que viven en la ciudad. Los ojos del hombre estaban mortalmente serios. Ni siquiera estaba exagerando, me di cuenta de que quería decir cada palabra literalmente. No hay ningún razonamiento contigo cuando hay niños involucrados, murmuró el mayor. Ahora que lo pienso, primero te ganaste nuestra confianza al rescatar a un joven de un monstruo feroz, ¿no es así? Cierto. ¿Han pasado ya 5 años desde entonces? Ah, cómo vuela el tiempo. Suspirando, Rocus negó con la cabeza con cansancio. Sabía que el hombre estaba actualmente de mi lado, pero me encontré un poco irritado de todos modos. Simplemente emitía el mismo aura que un niño de secundaria odiosamente precoz que expresaba su exasperación por la estupidez de los adultos. En cualquier caso, Ruiger, ¿de verdad crees que puedes lograr tu objetivo por medios tan violentos? Gruñó Ruiger, frunciendo el ceño. ¿Su objetivo? Esto sonaba importante, así que decidí intervenir. ¿Tu objetivo? ¿Cuál es, Ruiger? Es muy simple, dijo Rocus. Quiere convencer a todo el mundo de que los super no son los monstruos malvados que dicen ser. Con esfuerzo, logré evitar soltar, bueno, eso no va a suceder. El prejuicio sistemático no era el tipo de cosas que una sola persona podía superar, sin importar cuánto lo intentara. Demonios, un solo niño ni siquiera puede evitar que su clase intimide a alguien, y el odio al super aparentemente se había extendido por todo el mundo. Quiero decir, incluso la pequeña y atrevida Eris gritó al ver a Ruiger. Tanto la humanidad como los demonios estaban seguros de que su raza era malvada, ¿cómo ibas a convencerlos a todos de lo contrario? Bueno, es cierto que los super atacaron a amigos y enemigos por igual durante la guerra, ¿verdad? Aventuré tentativamente. Espera. Eso no fue. Sé que los rumores pueden salirse de control, pero parece que hay una buena razón por la que todos les temen. No. Eso no es cierto. Gritó Ruiger, agarrándome de repente por la pechera de mi camisa, sus ojos ardían de ira. Sentí como temblaba. Oh mierda. Fuimos víctimas del complot de Laplace. Los supernos son una raza de bestias monstruosas. ¿Qué diablos? Deja de gritarme, hombre. Me estás volviendo loco. Mierda, no puedo dejar de temblar. ¿Qué es esto de un complot de todos modos? ¿Es este tipo un teórico de la conspiración o qué? Y este tipo de Laplace vivió como hace 500 años, ¿verdad? ¿Qué hizo exactamente este Laplace? Él pagó nuestra lealtad con la traición. El agarre de Ruigert sobre mi camisa comenzó a debilitarse. Levanté la mano y le di unos golpecitos en los brazos, pidiéndole en silencio que me soltara, él obedeció de inmediato. Aún así, pude ver sus manos temblando de furia. Ese hombre maldito. ¿Te importaría contarme toda la historia, Ruigert? Es una larga historia. Bueno, tengo mucho tiempo. La historia que Ruigert procedió a contarme describía un lado oculto de la historia de este mundo. El dios demonio Laplace era conocido como un héroe que unió a las razas demoníacas, ganándoles los derechos que la humanidad les había negado durante mucho tiempo. Los super se habían unido al estandarte de Laplace muy al principio de su campaña.
Poseían una agilidad excepcional y una capacidad para sentir la presencia de sus enemigos. Además, su fuerza en la batalla era insuperable. Sirvieron como una de las fuerzas personales del Laplas, especializándose en emboscadas y redadas nocturnas. Gracias al tercer ojo en su frente, siempre estaban al tanto de su entorno. Era imposible tomarlos por sorpresa o evitar sus ataques mortales. En otras palabras, eran un grupo de élite. En ese momento, la palabra super se pronunció en tonos de respeto y asombro en todo el continente demoníaco. Pero luego vino la guerra del Laplas. En las etapas intermedias del conflicto, justo cuando los demonios comenzaban su invasión del continente central, Laplas llamó a sus guerreros que portaban cierto tipo de arma, una que más tarde se conocería como las lanzas del diablo. Ofreció estas lanzas a sus soldados como regalo. Se parecían mucho a los tridentes que los super manejaban en combate, pero eran de color negro azabache, incluso a primera vista, claramente había algo siniestro en ellos. Naturalmente, algunos de los guerreros se opusieron a su uso, insistiendo en que la lanza de un super era su corazón y su alma, que nunca podrían dejar a un lado sus armas por alguna maldición. Pero esto fue un regalo de Laplas, su maestro. Al final, Ruiger, el líder del grupo, ordenó a sus soldados que usaran sus nuevas lanzas, por pura lealtad a Laplas. ¿Acabas de decir Ruiger? Sí. Yo era el líder de los guerreros super en ese momento. ¿Cuántos años tienes ahora? Perdí la pista después de llegar a 500. Está bien, ¿el diccionario de Roxy había mencionado algo sobre los super siendo tan longevos? Bueno, lo que sea. En cualquier caso, el grupo clavó sus viejas lanzas en el suelo en algún lugar u otro, y comenzó a usar las lanzas del diablo en la batalla. Estas nuevas armas eran enormemente poderosas, amplificaron las capacidades físicas de sus portadores varias veces, anularon los efectos de la magia de los humanos y aumentaron aún más los agudos sentidos de los supers. Los super eran ahora casi invencibles. Pero a cambio, se fueron transformando gradualmente. Cuanta más sangre probaban sus nuevas lanzas, más corruptas se volvían sus almas. Los guerreros ni siquiera se dieron cuenta de lo que les estaba pasando. Perdieron la cordura en incrementos, ninguno más rápidamente que otro, y por eso, nadie notó cómo ellos, o quienes los rodeaban, estaban cambiando. Con el tiempo, esto condujo a la tragedia. Los super perdieron la capacidad de distinguir entre sus amigos y sus enemigos, y comenzó a atacar a todos los que encontraban indiscriminadamente, jóvenes y viejos. No mostraron misericordia a las mujeres ni siquiera a los niños. No mostraron misericordia a nadie en absoluto. Ruiger todavía recordaba esos días con vívida claridad. En poco tiempo, los demonios en general llegaron a llamar a los supertraidores a su causa, y se corrió la voz entre los humanos de que eran demonios sedientos de sangre. En ese momento, Ruiger y sus compañeros sonrieron felices ante estos insultos, tomándolos como el mayor elogio. Los super estaban rodeados de enemigos, pero sus lanzas malditas los convertían en una fuerza a tener en cuenta. Cada guerrero de su banda ahora luchaba con la fuerza de 1000 hombres, ningún ejército podía esperar destruirlos. Rápidamente se convirtieron en la unidad de combate más temida del mundo entero. Sin embargo, eso no significó que no sufrieran pérdidas. Ahora, un enemigo odiado tanto de la humanidad como de los demonios, se vieron obligados a soportar batallas casi constantes, día y noche. Lenta pero constantemente, su número comenzó a disminuir. Aún así, ninguno de ellos cuestionó el camino que estaban siguiendo. En su locura, la idea de la muerte en la batalla les trajo dicha. Después de algún tiempo, llegó el rumor a la banda de super de que uno de sus pueblos estaba siendo atacado, el pueblo natal de Ruiger, de hecho. Era una trampa destinada a atraerlos a su perdición, pero en este punto, ninguno de ellos estaba lo suficientemente lúcido como para sospechar nada. Los guerreros regresaron a su hogar por primera vez en mucho tiempo, y procedieron a atacarlo. Fue sencillo. Habían encontrado gente, lo que significaba que tenían que matarlos. Ruiger asesinó a sus padres, a su esposa, a sus hermanas y finalmente a su propio hijo. El hijo de Ruiger aún era joven, pero se había estado entrenando para convertirse en guerrero. Estuvo lejos de ser una pelea pareja, pero en sus momentos finales, el niño logró romper la lanza negra azabache de su padre.
En ese instante, el agradable sueño de Ruigerd terminó y comenzó su pesadilla. Había algo duro y crujiente en su boca. Al darse cuenta de que era el dedo de su hijo, lo escupió horrorizado. Su primer pensamiento fue en el suicidio, pero lo apartó de su mente. Había algo que simplemente tenía que hacer antes de morir, un enemigo que tenía que destruir, sin importar el costo. En este punto, la aldea de los Superts estaba totalmente rodeada por un ejército de demonios enviado para exterminarlos. Solo quedaban 10 de los soldados de Ruigerd. Cuando recibieron por primera vez las lanzas del diablo, se trataba de una banda de casi 200 luchadores atrevidos y valientes. Ahora un puñado sobrevivió, y todos estaban en mal estado. Algunos habían perdido un brazo, otros un ojo o la joya de la frente, pero incluso maltratados, magullados y completamente superados en número, miraban beligerantes a la fuerza de 1000 hombres que los rodeaba. Todos iban a morir. E iban a morir en vano. Ruigerd arrebató las lanzas del diablo de las manos de sus compañeros y las rompió. Uno a uno, los demás recobraron el sentido y sus miradas agresivas dieron paso a expresiones de asombro e incredulidad. Muchos comenzaron a llorar incontrolablemente, lamentando el asesinato de sus familias. Sin embargo, ninguno pidió ser devuelto al olvido de su trance, estaban hechos de un material más duro que eso. Juntos hicieron un juramento para vengarse de Laplas. Ni uno solo culpó a Ruigerd por lo que había sucedido. Ya no eran asesinos insensatos ni guerreros orgullosos, eran criaturas caídas y arruinadas, con solo venganza por la que vivir. Ruigerd no sabía que había sido de los otros 10, pero sospechaba que estaban muertos. Sin el poder de las lanzas del diablo, los Super no eran más que soldados inusualmente efectivos. No tenían más remedio que usar los tridentes que pudieran encontrar, en lugar de los familiares a los que se habían acostumbrado durante años de batalla. Por todos los derechos, ninguno de ellos debería haber sobrevivido. De alguna manera, Ruigerd logró romper el cerco del enemigo y escapar. Pero resultó gravemente herido en la batalla y pasó los siguientes 3 días y noches al borde de la muerte. Lo único que había llevado consigo era el tridente de su hijo, con el que el chico muerto había roto la lanza del diablo y había salvado a su padre. Al final, después de pasar varios años escondido, Ruigerd se vengó. Mientras los 3 héroes luchaban contra el dios demonio Laplas, él saltó para ayudarlos, logrando asestar un golpe a su odiado enemigo. Pero, por supuesto, la derrota de Laplas no fue suficiente para deshacer todo el daño que había causado. Despreciados y perseguidos, los supervivientes fueron expulsados de sus aldeas y esparcidos por todo el mundo. Para ayudarlos a escapar de sus perseguidores, Ruigerd se vio obligado a matar a más de sus antiguos aliados demonios. En esos primeros años después de la guerra, los ataques contra su pueblo fueron realmente brutales, y él se defendió con la misma crueldad. En este punto, Ruigerd no había encontrado a otro super en casi 300 años. No sabía si los de su especie habían sido eliminados por completo o si habían logrado sobrevivir y formar una nueva aldea en algún lugar secreto. Laplas tuvo la culpa de todo esto, por supuesto. Pero yo también soy responsable de la desgracia que provoqué sobre mi pueblo. Incluso si soy el último de mi especie, quiero decirle al mundo la verdad. Con su historia contada, Ruigerd guardó silencio una vez más. Sus palabras habían sido simples y contundentes. Nunca apeló a nuestras emociones. Y, sin embargo, Ruigerd había transmitido perfectamente su pesar, enojo y amargura. O todo era cierto, o el hombre era un actor asombrosamente talentoso. ¡Qué historia tan horrible!, murmuré, tratando de ordenar mis pensamientos. Si tomamos la palabra de Ruigerd, los Super no eran una tribu intrínsecamente sedienta de sangre. No estaba claro por qué Laplas les había dado las lanzas del diablo, pero tal vez había planeado usarlas como chivo expiatorio por cualquier crimen cometido por sus ejércitos una vez que la lucha llegara a su fin. ¡Qué cosa más vil! Los Super claramente habían sido profundamente leal a Laplas. Habrían dado sus vidas a petición suya. Traicionarlos tan cruelmente parecía innecesario. Está bien. Te ayudaré tanto como pueda. Una vocecita dentro de mí susurró una objeción. ¿De verdad estás en condiciones de ayudarlo? ¿Qué tal si te concentras en salvar tu propio pellejo? Este viaje va a ser mucho más difícil de lo que piensas.
No fue suficiente para evitar que mi boca se moviera. No tengo ninguna idea real, pero tal vez tener un niño humano de tu lado abra algunas nuevas posibilidades. Por supuesto, no estaba actuando únicamente por lástima o compasión. Nos beneficiamos de este arreglo, en algunos aspectos. Ruijerd era un luchador poderoso, de la misma clase que los 3 héroes legendarios, y nos estaba ofreciendo su protección. Al menos con él cerca, no nos mataría ningún monstruo al azar en el camino hacia nuestro próximo destino. Su presencia haría las cosas más fáciles en el camino y más difíciles cuando llegáramos a una ciudad. Mientras encontráramos alguna manera de solucionar el problema de la ciudad, sería un excelente aliado. No solo era fuerte, era imposible tenderle una emboscada o acercarse sigilosamente, incluso de noche, eso nos haría mucho más fácil evitar a los matones o carteristas en pueblos desconocidos. Además, aunque esto fue solo una intuición de mi parte, tuve la sensación de que el hombre era básicamente incapaz de decir una mentira. Se sentía seguro confiar en él. Haré lo que pueda por ti, Ruijerd, dije. Es una promesa. Gracias, respondió, luciendo más que un poco sorprendido. Quizás había notado que la sospecha en mis ojos se desvanecía. Bueno, lo que sea. Decidí confiar en ti, ¿de acuerdo? Mordí la carnada, anzuelo, línea y plomada. En mi vida anterior, solía reírme de las historias de sollozos todo el tiempo, pero por alguna razón, esta realmente me impactó. Si el hombre me estaba engañando de alguna manera, que así fuera. Me sentí como si estuviera confiando estúpidamente por una vez. Pero muchacho, los super realmente son. Está bien, Rocos. Me las arreglaré. Ruijerd nos protegería en el camino y yo lo protegería a él en las ciudades. Esta sería una relación de dar y recibir. Salgamos mañana, Ruijerd. Me alegro de tenerte con nosotros. Solo había una cosa en este arreglo que me hizo sentir un poco ansioso. Es decir, sentí que estaba haciendo exactamente lo que quería el dios humano. Fin del capítulo 4.